Ahora vamos a discutir la inconsistencia que existe entre los datos termodinámicos y las correlaciones para los coeficientes de actividad. Ahora, en general, cuando tenemos especies no iónicas, vamos a encontrar de que el estado de referencia es nuestro componente puro a precisamente a la temperatura y un bar o una atmósfera. Ahora, vamos a ver de que en el caso de reacciones electroquímicas, vamos a encontrar de que el estado de referencia es 25 grados y pues la molaridad de 1, o sea, 1 molar. Y hay algunas correlaciones para las gamas, etcétera, que utilizan el estado de referencia como dilución infinita, o sea, de que cuando la concentración tiende a 0. Ahora, esto va a ser un poco de dificultad para nosotros si nosotros queremos hacer el uso de las correlaciones de precisamente de coeficiente de actividad. Lo que hemos visto es de que todas las correlaciones tienen cuando la fuerza iónica es igual a 0. Esto es el constante de equilibrio que pues es real, vamos a decir. Entonces, precisamente el problema es de que esto establece de que cuando la concentración tiende a 0, las gamas tienden a 1 o los logs gamas tienden a 0. Y pues a partir de Robinson-Stokes, de Bromley y de Pitzer, pues utilicen lo mismo. Entonces, ¿cómo lo podemos pues hacer coincidir o concordar con lo de electroquímica, que es cuando la concentración tiende a 1 molar? Entonces tenemos un problema ahí de vamos a tener que cambiar el estado de referencia. Y esto lo vamos a ver de que precisamente la sumatoria de los energía libre de Gibbs en el estado de referencia por su coeficiente estequiométrica es igual a RT-ln la actividad, y la actividad es igual a, para soluciones, la gamma por la concentración. Ahora, para el caso electroquímica, pues vamos a tener que esto precisamente, caso de estado de referencia, el EH 0 está dado para 1 molar. Entonces, la actividad para esto, estado de referencia es igual a 1 para la concentración y para la gamma. Ahora, precisamente vamos a tener que hacer un cambio. Entonces, vamos a calcularlo suponiendo de que tenemos nuestra delta G o nuestros valores de G puro a una condición distinta. Vamos a tener que hacer una corrección porque los coeficientes de actividad para concentraciones mayores, o sea, de que no son iguales a 1. Entonces vamos a hacer la corrección que está anotado abajo. O sea, de que tenemos la corrección de nuestra gamma, ¿sí? Al nuevo estado de referencia, y lo sumamos y lo restamos. Y
precisamente vamos a hacer una relación entre las gamas de un estado de referencia y otro. O sea, sería de tendiendo a cero la concentración o en la fuerza iónica y, o sea, de que tiene valor de 1 y qué valor tendría a 1 molar. Y eso lo tenemos que hacer para todos los reactivos y productos dentro de la reacción. Y nosotros volvemos a retomar de delta G de la reacción es igual a menos RT LNK, ¿sí? Y es precisamente pues lo que nosotros hemos dicho de que tenemos el delta G de la reacción 0 es igual a los delta Gs en estado de referencia menos el NEH0. Y tenemos la ecuación. Ahora, los estados de referencia que mencioné antes es en agua cuando la actividad es igual a 1. O sea, de que para los iones sería 1 mol por litro, para gases sería pues una atmósfera o un bar. O sea, no difiere mucho. Y esto es para el agua y para otros solventes. Pero vamos a volver a retomar lo de la representación gráfica y vamos a ir un poco más al fondo. Entonces, ustedes pueden ver de que podemos graficar el EH contra el logaritmo de cualquier especie que nos interese, ¿sí? O sea, de que ese es el especie I y podemos graficar y obtener una línea recta. Su pendiente sería igual justamente a menos 2.303 RT entre NF por la coeficiente estequiométrico y pues tenemos en el caso de, ese es lo que predice el equilibrio, y en el caso de arriba, o sea, de que vamos a tener las especies que están más oxidados y abajo más reducidos. Vamos a mencionar una característica de los diagramas de Purbe que no habíamos mencionado antes. Y esto son los límites de descomposición del agua, el mismo medio, de que pues esto sucede cuando estamos o muy oxidante, oxidamos el agua a oxígeno gas, un ion hidrógeno, o si estamos en un medio o una situación muy reductor, podemos nosotros también descomponer el agua en el ion hidroxilo y hidrógeno gas. Entonces, esto se está demostrado en la gráfica, la línea 7 y 8. Ahora, a la izquierda, nosotros derivamos a partir de las ecuaciones de termodinámica, pues cuáles son estos límites que dependerá del pH de la solución. Primeramente, vamos a hacer nuestra ecuación de Nernst para esta reacción, para la primera, y podemos ver que tenemos como producto el oxígeno gas y el ion de hidrógeno, que esto podemos convertir a actividad de hidrógeno y esto lo podemos poner en términos de pH. Ahora, precisamente como el
H2O es el medio, su actividad es igual a 1 y el oxígeno vamos a suponer de que estamos con una atmósfera que es pues el estado de referencia. Entonces, la ecuación para la línea 7 es lo que se demuestra, es el EH es igual a EH0 menos 2.303 RT entre F, el N en este caso es igual a 1 y es igual a pues el pH. Y con respecto a la segunda reacción, que es la descomposición reductiva de agua, entonces tenemos que hacer un cambio del OH en términos de H. Entonces eso lo vamos a utilizar lo que sería a 25 grados de 10 a la menos 14 es pues el producto de agua de H por la concentración de OH. Entonces, haciendo esta sustitución, también podemos poner en términos de pH la solución y tenemos que el EH de esta línea es igual a menos 2.303 RT entre F pH. Y tenemos las dos líneas demostrados en el diagrama de la derecha. Quiere decir de que estamos termodinámicamente con la probabilidad de que se descompone el agua si estamos arriba de la línea 7, o sea, de que podemos formar oxígeno, o abajo de la línea 8, donde tenemos la generación de hidrógeno. Y esto en algunos casos que vamos a ver más adelante en electrólisis de ciertos metales, tenemos nosotros estos inconvenientes. Ahora, ustedes recordarán que tenemos equilibrios y reacciones redox. Y esto lo vamos a recordar, es la reducción de cobre y la oxidación de zinc, que es muy favorable. Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ver celdas electroquímicas y cuál es la diferencia entre el equilibrio en reacciones redox, cementación en este caso, o pues los diferentes tipos de celdas electroquímicas. En una celda electroquímica, por definición, los dos electrodos no están en contacto uno con otro. En el caso anterior de las reacciones redox, tenemos pues el metal que se está oxidando está en contacto con el ion que se está reduciendo. Pero en este caso de las celdas, nosotros tenemos separado los electrodos que voy a llamar M1 y M2. Ahora, cuando nosotros tenemos el intermedio entre ellos, un electrolito, o sea, de que el electrolito que contiene el ion que es el producto de la oxidación, el M1, y nosotros por el otro lado, el M2, el electrodo M2, está en contacto con la solución que contiene el ion M2 que es oxidado. Entonces, precisamente puede ser el electrolito, puede contener los dos o pueden estar separados por una membrana que permite el pasaje de los aniones correspondientes entre un lado y otro. Ahora,
Los dos reacciones que son lo de la oxidación, el M1 se oxida a M1 Z1 más, que libera pues Z1 de electrones, y la reducción por el otro lado es la reducción de los iones M2 a M tal M2. Ahora, esta puede operar en las dos formas. Como están, la única conexión que hay es una conexión eléctrica que vamos a ver en la siguiente diapositiva. De M1 está conectado al M2 por pues una conexión eléctrica. Y cuando el EH del 2 es mayor, que el EH de 1, tenemos una reacción espontánea que produce electricidad, y cuando el EH de 2 es menor que la EH de 1, no es espontáneo. Entonces, si queremos que suceda esta reacción, se requiere meter una electricidad o una corriente. Vamos a resumir las diferencias antes de ver el esquema de las celdas. Entonces, vamos a ver en la cementación, que es una reacción redox. La reacción es espontánea y delta G es igual a negativo. Sí, y no hay producción de corriente. Tenemos la delta EH igual a, pues es positiva, pero como los reactivos y productos están en contacto, entonces pues no hay generación de corriente. En una celda galvánica tenemos lo mismo, la reacción tiene un delta G negativo. Sin embargo, se produce corriente porque están conectados los dos electrodos, y tenemos también un delta EH es igual a positivo. En una celda electrolítica se emplea corriente para compensar por un delta E negativo y un delta G positiva. O sea, de que se suministra electricidad a través de, o corriente a través de los dos electrodos. Vamos a utilizar el ejemplo de que habíamos utilizado anteriormente para una reacción redox, cuando pues los dos semireacciones de cobre y zinc estaban en contacto uno con otro. Bueno, ahorita lo vamos a separar en un electrodo de cobre metálico y uno de zinc. Y vamos a ver la diferencia entre una celda galvánica. Bueno, la batería, que es una celda galvánica, el cátodo es el cobre, el ánodo es el zinc, y es una reacción espontánea. Y cuando conectamos eléctricamente los dos electrodos, nosotros estamos oxidando el zinc, o sea, de que removiendo electrones, y el zinc está disolviendo, y estamos pasando esos electrones al cobre, que se está reduciendo. Ahora, en el caso de una electrólisis, a la derecha, vamos a ir en contra de la naturaleza. Entonces, vamos a proporcionar electricidad o corriente
al electrodo de zinc, que es el cátodo. En este caso, estamos proporcionando electrones para el zinc iónico para formar zinc metálico y lo estamos quitando de cobre metálico y formando iones de cobre en solución. Ahora, precisamente el ΔH de la celda es igual a pues el EH de cátodo menos el EH del ánodo. Y esto nos va a dar el menos ΔG entre ZF. Z en este caso es igual a N, que es igual a 2. Y tenemos de que en el caso de la batería, el ΔG sería igual a negativo y el delta EH sería igual a un valor positivo, y en electrólisis el delta G es positiva y entonces tenemos un delta EH negativo y esto no es favorable. Tenemos que proporcionar corriente o electricidad. El sistema anterior de zinc y cobre, nuestro número de N era igual a 2 en ambas reacciones. Pero, ¿qué hacemos cuando utilizamos otro metal, ¿sí? O otro ion? Y la reducción de este ion tiene pues otro número de N. Entonces, como en balance de batería, aquí tendríamos que hacer también balance de carga. Entonces, justamente los valores de Q, expresiones de Q, para hierro, en este caso, de que se reduce de hierro 3 a hierro 2, el N es igual a 1. Pero, pues, como en cualquier estoquiometría, tenemos que respetar las cargas y balanceamos con 2 iones de férrico, se reduce a 2 iones de ferroso. Ahora, ¿qué hacemos con respecto al EH? El EH se queda igual. Ahora, lo compensamos con los exponentes o los coeficientes estequiométricos y siempre buscamos igualar la N de las dos reacciones. Entonces, tenemos para oxidar un cobre metálico a cobre más 2, necesitamos 2 iones férricos. Entonces, el N sería 2 en este caso, y los exponentes de la expresión de Q sería el hierro al cuadrado. Calcular el voltaje mínimo para que se lleve a cabo una reacción que no es espontáneo, entonces tenemos que ver el valor de delta E, el delta EH, y esto está dado por pues el delta E0 de la celda menos 2.303 RT entre N, o sea, el número de electrones que se transfiere, y F, que es el constante de Faraday, logaritmo de Q de la reacción catódica entre Q de la reacción anódica. Por ejemplo, si queremos hacer una electrólisis de cobre para pasar de cobre 2 a cobre 0, y en el ánodo vamos a estar oxidando el agua, entonces pues vamos a tener nuestra reacción delta E es igual a delta E0
menos 2.303 RT entre 2F, logaritmo natural del oxígeno al un medio, el hidrógeno al cuadrado, entre el cobre, la concentración de cobre, más 2. Y entonces, precisamente, vemos cuando la actividad es igual a 1, o sea, de que tenemos una reacción no es espontáneo, o sea, es menos 0.89 voltios. Y esto no es espontáneo. Entonces, precisamente para llegar a equilibrio, el voltaje mínimo que se debe aplicar es 0.89 voltios. Pero esto es nada más para llegar a equilibrio, no para que sucede el electrólisis de cobre. Entonces, tenemos que tener un sobre, o sea, de que sobrepotencial para que sucede pues esta reacción. Ahora vamos a regresar a una reacción redox que utiliza para disolver cobre, vamos a utilizar el ion férrico. Y entonces, precisamente en la reacción de disolución de cobre, electroquímico va a dar cobre 2 y pues de cobre metálico. Y la reacción de férrico a ferroso de reducción. Entonces, si sumamos los dos, vemos de que es muy favorable esta reacción para el equilibrio, o sea, de que el constante es igual a 4 por 10 a la 11. Cuando lo que vimos anteriormente era cuando pues teníamos nada más los iones libres de férrico, ferroso y cúbrico. Y ahora, si agregamos un anión, vamos a tener otras reacciones que tenemos que acoplar a la reacción redox, que es, pues tenemos la complicación de ion férrico con 1 de cloruro, que tiene un constante de equilibrio de 25. Tenemos de ion ferroso con un cloruro y este tiene uno un poco menor, 0.5, y de cúbrico su constante es 2. Entonces, ¿cómo lo incorporamos esto dentro de nuestras reacciones? Bueno, de redox podemos poner el hierro soluble, hierro 3 total, es igual a la concentración de ion férrico libre y base complejo de cloruro de férrico. Y entonces podemos nosotros pues despejar o sustituir para el complejo clorado en cada uno de los casos es igual al valor de K por el ion férrico por la concentración de cloruro, o podemos factorizar en este caso el ion férrico, y este es igual a 1 más K1 por la concentración de cloruro. Y lo hacemos esto para cada uno de los tres. Podemos en este caso despejar lo que sería el cobre libre o férrico libre o ferroso libre, y podemos nosotros ponerlo en términos de precisamente la concentración de cloruro 2, o sea, de que y de férrico
o ferroso al cuadrado y férrico, y podemos comparar nuestras constantes de equilibrio en esta expresión. Y entonces a una concentración de cloruro muy elevado, por ejemplo, como 1 molar, probablemente, o sea, de que nuestra constante, que es de los constantes libres, es igual a, pues se reduce bastante. Ahora, este es un caso muy particular de uno donde nada más hay un complejo de un solo cloruro con los iones libres, pero pues se vuelve muy complicado cuando no se puede despejar, cuando tenemos un ion con un cloruro, 2 cloruros, 3 cloruros y luego los dímeros y los polímeros, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a tener que utilizar un software gratuita que podemos encontrar en el internet, y eso nos va a ayudar muchísimo a atacar problemas tanto de como en este caso de redox, o en el caso de pues unas que son normalmente nada más una reacción molecular o de complicación. Entonces, pues vamos a necesitar recurrir a este software que se llama Medusa, que vamos a ver en la siguiente clase.